Muy bien, en este vídeo de formulación inorgánica vamos a ver la primera parte de los ácidos oxoácidos. Estos ácidos son compuestos ternarios formados por hidrógeno, oxígeno y otro elemento que generalmente es un no metal, salvo el cromo y el manganeso, que se comportan de las dos maneras, unas veces como metal y otras veces como no metal. Estos ácidos ternarios tienen la siguiente estructura: H sub A, X sub B, O sub C. H es el símbolo del hidrógeno, con valencia 1. O es el símbolo del oxígeno con valencia -2. Y X tiene una valencia que desconocemos en principio, pero que cumple la siguiente relación: 2 por C menos 1 por A es igual a B por la valencia de X. Es decir, 2, que viene de la valencia del oxígeno por el número de oxígenos, que es C, menos el número de hidrógenos A por su valencia 1, es igual a B por la valencia de X. Vamos a ver un ejemplo y veréis cómo está mucho más claro. Por ejemplo, yo tengo el HNO3, un hidrógeno, un nitrógeno, 3 oxígenos. ¿Qué valencia tiene el nitrógeno? Pues muy sencillo, hacemos 3 por 2, 3 oxígenos por 2, menos un hidrógeno por su valencia 1, me da 6 menos 1, que es igual a 5. Siempre lo podemos hacer así. Entonces, la valencia que tiene el nitrógeno en este compuesto es 5. Y eso tiene sentido, ya que las valencias del nitrógeno son 1, 3 y 5. Bueno, ya sabemos escribirlo, pero ¿cómo se formulan? ¿Cómo se nombran? Pues hay dos formas. Primera forma: se escriben los símbolos de los elementos en el orden indicado, H, X, O. Teniendo en cuenta la valencia de X, que la sabríamos, y que el oxígeno tiene valencia -2, se suponen tantos átomos de oxígeno como sea necesario para obtener un ion negativo, ¿vale? El mínimo de átomos de oxígeno para obtener un ion negativo. Después, el número de hidrógenos de la molécula será el necesario para contrarrestar la carga del ion, sabiendo que el hidrógeno tiene de valencia +1. Vamos a verlo en un ejemplo. Imaginaros que tenemos nitrógeno con valencia 5. Lo primero que hacemos es escribirlos en el orden indicado, H, N, O, ¿vale? El nitrógeno tiene valencia 5. Para que haya un ion negativo, ¿cuántos oxígenos tendremos que poner? Pues tendremos que poner 3 oxígenos, para que 3 por -2 me da -6, -6 más 5 igual a -1. Ya tengo un ion negativo. No hay que poner 4 oxígenos o 5 o 6, sino el mínimo para tener un ion negativo. Ya tenemos un ion negativo de valencia -1. Por lo tanto, para contrarrestar pondremos 1 de hidrógeno que tiene valencia +1, y así se contrarresta el ion negativo y el positivo, ¿vale? Esta es una de las maneras.
Otra forma se consigue sumándole una molécula de agua o más al óxido no metálico correspondiente. Vamos a ver algunos ejemplos y veréis que es muy sencillo. Mirad, el óxido de nitrógeno 5, si le sumamos agua, el óxido de nitrógeno 5 ya sabemos que es el N2O5. Nitrógeno le da la valencia 5 al oxígeno, el oxígeno tiene valencia 2 y pasa a ser el subíndice del nitrógeno más H2O. Sumando me da H2, N2 y O6 porque hay 5 oxígenos más un oxígeno 6. Pero todos son pares, por lo tanto podemos simplificar, dividir todo por 2 y me queda el HNO3. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, óxido de carbono 4 más H2O. El óxido de carbono 4 es el C2O4. Antes, esto es muy importante, antes de sumarle el agua, tenemos que simplificar el óxido no metálico. Se simplifica y queda CO2, le sumamos agua y ya tenemos el H2CO3. ¿Vale? Estamos escribiendo, aprendiendo a escribir los ácidos. Óxido de azufre 6 más agua sería S2O6. ¿Vale? El azufre le da la valencia 6 al oxígeno, el oxígeno valencia 2 al azufre. Sabemos que siempre se intercambian las valencias y, como siempre, antes de sumarle el agua, por favor, se simplifica. Me queda SO3 más H2O, que es el H2SO4. Muy bien. Diyoduro de heptaoxígeno más agua. El diyoduro de heptaoxígeno, ya sabemos que primero ponemos el oxígeno, después el yodo, y lo ponemos tantos como prefijos tengan. Diyoduro, 2 yodos, heptaoxígeno, 7 oxígenos. Le sumamos agua y me da H2 y 2O8. Todos son pares, se pueden simplificar dividiendo por 2 y me da HI4. Ya veremos cómo se nombran, pero ya vamos aprendiendo a formularlos. Óxido de fósforo 5, pero esta vez en vez de sumarle una molécula de agua, le vamos a sumar 3. Ya veremos en la segunda parte de los ácidos por qué pasa esto. Entonces tenemos P2O5, le sumamos 3 aguas y me da H6P2O8. Como todos son pares, todos los índices son pares, se puede simplificar y queda H3PO4. ¿Vale? Muy bien. ¿Y cómo se nombran? Bueno, pues vamos a ver dos formas. Una va a ser la que veamos en la primera parte y la segunda forma la veremos en la segunda parte de los ácidos oxoácidos. Vamos a ver primero la forma tradicional. La forma tradicional consiste en que se escribe primero la palabra ácido, seguida de la raíz del no metal, al que se le anteponen prefijos y se le añaden sufijos según la valencia con la que actúen. Vamos a verlo y veréis que es muy sencillo. En el caso del flúor, cloro, bromo, yodo, sabemos que las valencias son 1, 3, 5 y 7. Cuando la valencia es 1,
el prefijo y el sufijo son hipo-oso, en 3 oso, en 5 ico y en 7 perico. ¿Vale? Se suele empezar por el hipo-oso, oso, ico, perico. Y las fórmulas en estos casos para valencia 1 es HXO. En el caso de la valencia 3, HXO2. En el caso de la valencia 5, HXO3. Y en el caso de la valencia 7, HXO4. Aunque os lo pongo en esta tabla, yo prefiero realizarlo, formarlo y luego ya ponerle el nombre. No me gusta aprenderme la fórmula de memoria. Sabemos que está bien hecha porque viene así en la tabla, pero personalmente prefiero no aprenderme las cosas de memoria porque se pueden olvidar, es fácil confundirse y si se deducen es mejor, por lo menos desde mi punto de vista. Ejemplos. Si tenemos el dicloruro de pentaoxígeno y le sumo agua, es decir, si tengo O5Cl2 y le sumo agua, pues me da H2Cl2O6. Como todos los subíndices son pares, se simplifica y queda HClO3 y se nombra como, pues como estamos en el caso del 5, es ico, ácido clórico. Se pone ácido, la raíz que es clor y termina en ico. Y fijaos cómo es de la forma HClO3. Veis que cuando es más 5 el sufijo es ico y tiene la forma HXO3. Pero no lo sabemos de memoria, sino que lo hemos deducido. Muy bien. Ahora vamos a formarlo. Vamos a formar el dibromuro de heptaoxígeno y le vamos a sumar agua. Pues sería el O7 bromo 2, le sumamos agua y me queda H2 bromo 2 O8. En todos estos casos de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, siempre al sumarle agua me quedan índices pares y se simplifican. Y nos da H bromo O4. Sabemos que como tiene valencia 7 es perico, por lo tanto será el ácido perbrómico. Perico con la raíz del bromo que es bromo. ¿Vale? Esto es cuestión de ir haciendo muchos ejercicios y que se quede muy claro. ¿Y qué pasa si me dan un compuesto? Por ejemplo, me dan un compuesto de la forma HiO4. Porque unas veces os van a pedir que lo nombréis y otras veces que lo formuléis. ¿Cómo lo nombro? Bueno, pues hacemos uso de esa formulita que había al principio. Yo hago 4 oxígenos por 2, que es la valencia en valor absoluto del oxígeno, menos un hidrógeno por 1 es 8 menos 1 igual a 7. Muy bien. Si tiene valencia 7, significa que es perico. Es el ácido periódico. ¿Vale? Es cuestión de practicar y veréis cómo os salen solos. Si las valencias son 2, 4, 6, que es el caso del azufre, selenio, teluro, pues entonces los prefijos y sufijos son hipo-oso, oso, ico. Esto sí lo tenéis que aprender, desgraciadamente. Los prefijos, los sufijos asociados a las valencias os la tenéis que aprender. Pero la fórmula
personalmente prefiero deducirla. ¿Vale? En el caso del hipooso, H2XO2. En el caso de que tengamos una valencia más 4, que es el oso, será H2XO3. Y en el caso de que la valencia sea 6 y que acaba en ico, la fórmula será H2XO4. Vamos a ver ejemplos, que es la mejor manera de entenderlo. Por ejemplo, óxido de azufre 6, que es el máximo, 246, más agua. El óxido de azufre 6 es el S2O6. Primero se simplifica y luego, ya cuando es SO3, le sumamos agua y me da H2SO4. ¿Y cómo se llama cuando tiene valencia 6? Pues se llama ácido ico. En este caso es ácido sulfúrico, ¿vale? Porque se pone la raíz del no metal. Por ejemplo, óxido de selenio 4 y le sumamos agua. Primero construimos el óxido, que es el Se2O4. El oxígeno le da su valencia 2 al selenio, el selenio valencia 4 al oxígeno, que se pone como subíndice. Como ambos son pares, se simplifica y me queda SeO2. A este SeO2 le sumo agua y me da H2SO3. Como tiene valencia 4, es ácido acabado en oso y será el ácido selenioso, que por cierto coincide con la fórmula de la tabla H2XO3. Vale, ¿y si nos dan H2SO2? Pues si a mí me dan el compuesto ya formado, pues haré dos oxígenos que tenemos por 2, que es su valencia en valor absoluto, le restamos un hidrógeno, o sea, 2 hidrógenos menos su valencia 1, y me da 2 por 2, 4. 4 menos 2 igual a 2. Y 2 era el hipooso, es decir, estaremos ante el ácido hiposulfuroso, ¿vale? O sea, ya sabemos tanto construirlo y nombrarlo, como que me lo den y nombrarlo directamente, ¿vale? Si las valencias son 1, 3 y 5, ¿qué es lo que pasa en el nitrógeno, fósforo, arsénico? Pues en ese caso volvemos a tener otra vez de prefijos y sufijos hipooso, oso, ico. Y las fórmulas tienen la estructura que vienen a continuación: HXO, HXO2 y HXO3. Como siempre, me gusta poner ejemplos, pero he puesto ejemplos de nitrógeno, porque el arsénico y el fósforo se comportan de una forma algo diferente y lo vamos a ver en la segunda parte. Por ejemplo, si tengo óxido de nitrógeno 1 y le sumamos agua, el óxido de nitrógeno 1 es N2O, porque el nitrógeno le da un 1 que no se pone como subíndice, y el oxígeno tiene valencia 2 que sí se pone como subíndice. Le sumamos agua y me da H2N2O2. Todos los subíndices son pares, se simplifica y queda de la forma HNO.
como en la fórmula HXO, y se nombra de la forma hipooso, ácido hiponitroso. Muy bien. Óxido de oxígeno de nitrógeno 3 más H2O. Me da N2O3, ¿no? El óxido de nitrógeno 3. El nitrógeno le da la valencia 3, que pasa a ser subíndice del oxígeno. El oxígeno tiene valencia 2, que pasa a ser subíndice del nitrógeno. Le sumamos agua y me da H2N2O4. Los subíndices son pares y se simplifica, quedándome de la forma HNO2, como podemos ver en el 3 queda de la forma HXO2 y se nombra con la terminación oso, ácido nitroso. También tenemos óxido de nitrógeno 5 más agua, es el N2O5. El oxígeno le da valencia 2, que pasa a ser subíndice del nitrógeno. El nitrógeno tiene valencia 5, que pasa a ser el subíndice del oxígeno. Más agua me da H2N2O6. Se simplifica y queda HNO3. Y como estamos en el caso del 5, acaba en ico y se nombra ácido nítrico. Muy bien. ¿Qué pasa si me dan el HNO2? Pues podemos hacer dos cosas. O bien vamos a esta tablita, o bien hago las operaciones para saber cuál es la valencia del nitrógeno. Prefiero hacer las operaciones. Personalmente prefiero las operaciones. Como tengo dos oxígenos, 2 por 2, que es el valor absoluto de la valencia del oxígeno, el valor positivo, menos un hidrógeno que tiene valencia 1, es igual a 2 por 2, 4, menos 1, 3. El nitrógeno tiene valencia 3 y por lo tanto HNO2 es el ácido nitroso. ¿Sabes? Porque eso sí hay que saber que con 3 es oso, con 5 es ico y con 1 es hipooso. ¿Vale? Por último, si las valencias son 2 y 4, ya no empezamos por el hipooso, sino que empezamos por oso-ico. Y las fórmulas son H2XO2 y H2XO3. He puesto unos ejemplos para que queden más claros. El óxido de carbono 2 le sumamos H2O. El óxido de carbono 2 es C2O2. El carbono le da valencia 2 al oxígeno, el oxígeno le da valencia 2 al carbono y tenemos esos subíndices. Antes de sumarle el agua siempre se simplifica y me queda CO. A este CO le añadimos el agua y me da H2CO2. Como estamos con la valencia 2, acaba en oso y será el ácido carbonoso. Si tenéis una gran memoria, yo prefiero no tirar de ella. ¿Veis? Podríais haber dicho directamente que es el H2CO2, ¿vale? Pero yo prefiero deducirlo y siempre es mucho mejor porque en los exámenes la memoria puede estropearse con los nervios, etc. Vamos a ver el óxido de silicio 4 más agua y esto me da SiO2, Si2O4. Silicio le da la valencia 4, pasa a ser subíndice del oxígeno. El oxígeno le da su valencia 2 al silicio y pasa a ser su subíndice.
como siempre, antes de sumarle el agua se simplifica y tenemos que SiO2 más H2O me da H2SiO3, que es el ácido, como es 4 es ico, ácido silícico. Por último, si me dan H2CO3, puedo o bien mirar en la tabla o bien decir, vamos a ver, tengo 3 oxígenos, lo multiplico por 2, 3 por 2, 6, menos 2 por 1, porque hay 2 hidrógenos, es 6 menos 2. 6 menos 2 es 4. Es decir, que el carbono tiene valencia 4 y por lo tanto es acabado, el sufijo es ico. Es el ácido carbónico. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de los ácidos ozoácidos, primera parte. Si tenéis alguna duda, me gustaría que lo escribierais en los comentarios de YouTube. Como siempre, muchas gracias por haberme atendido y espero veros pronto en el próximo vídeo.